Cuando Elías avistó la isla, no sabía que estaba a punto de enfrentar algo más que una simple exploración. Al pisar la tierra desconocida, una sensación extraña se apoderó de él, como si algo oculto estuviera al acecho. ¿Qué descubriría allí? ¿Qué le tendría reservada esa isla? Exactamente esto es lo que veremos hoy, pero antes no olvides suscribirte y compartir. Elías, con su larga experiencia como pescador, nunca imaginó que un día se toparía con algo realmente fuera de lo común. Durante una de sus solitarias pesquerías, se encontró frente a una isla desconocida, que no estaba registrada en ninguno de sus mapas. Al pisar la arena, una sensación extraña se apoderó de su cuerpo, como si la isla tuviera algo misterioso e incluso amenazante. Al principio, no parecía más que una isla común, pero pronto, algo curioso sucedió. El teléfono no funcionó. Sin comunicación con el mundo exterior, se dio cuenta de que estaba completamente aislado, sin saber con certeza qué le esperaba. Elías, siendo un hombre acostumbrado al mar, pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien allí. El mar estaba tranquilo, pero el aire parecía cargado de algo inexplicable. Al mirar al horizonte, lo que vio no era solo una isla desierta, sino un lugar que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Había algo sensacional en el ambiente que lo hacía sentirse inquieto, una sensación de que no estaba solo. Aunque no podía entender qué era, su intuición le decía que había algo mucho más grande en juego. Sin embargo, sin saber qué hacer, Elías se aventuró más en la isla. La naturaleza allí parecía exótica, pero al mismo tiempo, una vibra extraña comenzaba a invadir su mente. Sentía una mirada invisible sobre él, algo que lo hacía preguntarse: ¿y si esta isla es más de lo que parece? ¿Y si este fuera un secreto guardado por mucho tiempo? No sabía la respuesta, pero el hecho de estar allí, en medio de lo desconocido, hacía que Elías se sintiera cada vez más curioso y preocupado. Lo que Elías no sabía es que su aventura apenas comenzaba, y que el verdadero misterio de esa isla comenzaría a revelarse poco a poco. Elías continuó su caminata por la playa, pero lo que parecía ser una simple exploración pronto tomó un giro inesperado. Al pisar algo duro, el susto fue inmediato. Al mirar hacia abajo, vio que había tropezado con un hueso humano, lo que hizo que su corazón se helara al instante. Como si el hecho de encontrar ese fragmento óseo no fuera suficiente, el cielo comenzó a cerrarse con nubes oscuras, como si la propia naturaleza estuviera reaccionando a su presencia allí. Era como si la isla estuviera tratando de enviarle una señal. Pero, ¿qué significaba realmente eso? Un hecho curioso estaba en juego, pero Elías aún no lograba comprender. El sonido de las olas, normalmente reconfortante, fue interrumpido por el zumbido del viento que comenzaba a duentar. Sabía que se acercaba una tormenta, y su sensación de peligro solo crecía. Al mirar su bote a la distancia, Elías sintió un miedo inexplicable. Las condiciones del mar y el estado de su bote lo hacían dudar de la seguridad de su travesía de regreso. En ese momento, tuvo la extraña sensación de que la isla no solo era un lugar físico, sino algo con vida propia, casi como si estuviera siendo probado, como una pieza clave en un juego mucho más grande que él. ¿Sobreviviré a esto?, pensó. La inquietud se apoderó de Elías, pues sabía que no tenía tiempo. La tormenta ya se acercaba, y su única opción era buscar refugio. Se preguntaba en el fondo qué más podría esperar de esa isla. ¿Por qué él, un simple pescador, había sido elegido para ese desafío? Su intuición ya comenzaba a decirle que lo que se venía sería interesante, pero no tenía idea de lo peligroso que sería enfrentarse a lo que se escondía en ese lugar. Y misterio creciente. La lluvia comenzó a caer en torrentes, haciendo que el sonido del viento y los truenos resonaran por toda la isla. Elías se vio obligado a buscar refugio, y fue entonces cuando encontró una cabaña rudimentaria, aparentemente construida con las propias manos de alguien. Al entrar, se encontró con un lugar simple, pero que transmitía una sensación extraña, como si no fuera bienvenido allí. Las ramas y hojas que formaban el techo se movían con el viento, creando una sinfonía inquietante.
Elías, sin embargo, no tenía otra opción. El refugio parecía seguro, pero su corazón aún estaba pesado con el misterio que rondaba ese lugar. Mientras el viento susurraba por la cabaña y la lluvia golpeaba fuertemente las hojas del techo, Elías no podía quitarse la sensación de estar siendo observado. No era una sensación común, como si algo estuviera detrás de él, esperando el momento adecuado para revelarse. Intentó concentrarse, pero sus pensamientos iban y venían, como olas del mar. ¿Había alguien más allí observándolo? El pensamiento de ser vigilado por los habitantes de la isla hizo que el miedo de Elías creciera aún más. Algo sinistro flotaba en el aire, y no sabía si realmente estaba solo. Mientras se calentaba cerca de una pequeña fogata improvisada, Elías recordó los letreros de advertencia que había visto en la playa. La isla no es para forasteros. Estaba escrito en letras grandes. La sensación de que algo estaba a punto de suceder se apoderaba de su cuerpo. El miedo y la curiosidad estaban en constante conflicto dentro de él. Algo curioso estaba a punto de ser revelado. ¿Pero qué sería? El miedo a ser atacado por una criatura desconocida lo mantenía alerta, pero algo dentro de él también le decía que la respuesta a todas sus preguntas estaba más cerca de lo que imaginaba. La lluvia persistía afuera, pero Elías sentía que lo que sucedía dentro de su mente era aún más fuerte. ¿Qué haría a continuación? ¿Qué se escondía detrás de todo esto? Sabía que no estaba solo, y su intuición le decía que el hombre que se acercaba no tenía buenas intenciones. Como si la isla ya no fuera lo suficientemente enigmática, el sonido de los pasos aumentaba, haciendo que la atmósfera fuera aún más tensa. Elías, impulsado por una mezcla de curiosidad y miedo, se escondió detrás de un árbol y observó atentamente al extraño. El hombre no parecía notar su presencia, y dejaba marcas en los árboles, como si estuviera creando un camino intencional. El misterio aumentaba con cada segundo. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo sabía el camino por el bosque como si fuera su propia casa? Elías, buscando respuestas, decidió seguir al extraño de manera discreta, pero no sin cierto temor. Sabía que, al seguir a ese hombre, podría terminar en una trampa, o, tal vez, descubrir algo más sobre esa isla y lo que estaba sucediendo allí. La curiosidad fue más fuerte que el miedo, y se arriesgó. La sensación de ser observado, sin embargo, no lo dejaba en paz. Mientras seguían, Elías notaba que los árboles a su alrededor parecían volverse cada vez más densos, creando un camino casi imposible de seguir. Pero ese hombre estaba dejando marcas, pequeñas pistas, lo que hacía que Elías creyera que estaba cerca de algo grande, algo que podría cambiar su vida. La sensación de peligro seguía rondando, pero, al mismo tiempo, una parte de Elías sentía que tal vez esa era su única oportunidad de entender lo que sucedía en ese lugar. Solo que no sabía lo que le esperaba, pero la sensación de que el descubrimiento estaba más cerca lo mantenía esperanzado. Cuando Elías se acercó aún más al extraño, ocurrió un cambio repentino. El hombre se detuvo, y con un movimiento rápido, se dio vuelta apuntando una flecha directamente hacia Elías. El sonido del arco tensándose y la flecha casi cortando el aire fueron suficientes para congelar la sangre de cualquiera. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? El tono de su voz era amenazante, y Elías, sin saber qué hacer, respondió con voz temblorosa, explicando que solo era un pescador perdido, sin intención de causar problemas. El extraño, sin embargo, no parecía convencido. Pronto, Elías fue atado y obligado a seguir al hombre hasta el corazón de la isla. Mientras cruzaban el bosque, Elías se dio cuenta de que se acercaba a algo mucho más grande de lo que imaginaba. Llegaron a un gran campamento, compuesto por cabañas y tiendas, donde varios isleños parecían vivir, lejos de cualquier civilización. La atmósfera era densa, tensa, y Elías sintió que no era bienvenido allí. Miró a su alrededor, tratando de entender qué estaba pasando. ¿Cómo vivían esas personas en un lugar tan aislado? Había un aire de misterio en el campamento que Elías no podía descifrar, pero sabía que eso era más curioso que cualquier otra cosa que hubiera visto. El hecho de estar allí
atado y siendo observado por todos los isleños, hizo que Elías se sintiera como un pez fuera del agua. Comenzó a darse cuenta de que tal vez no solo era la isla la que era extraña. Las personas allí parecían vivir de acuerdo con sus propias reglas, lejos de cualquier tipo de contacto con el mundo exterior. ¿Por qué estaban aislados? Y, lo más importante, ¿quiénes eran estas personas? Elías no tenía respuestas, pero sentía que estaba a punto de descubrir algo grande, algo que podría cambiar la forma en que veía el mundo. Cuando Elías fue llevado al centro del campamento, se encontró con una figura imponente, la líder del grupo, una mujer fuerte, con una mirada penetrante y llena de autoridad. ¿Quién eres tú? ¿Cómo llegaste hasta aquí?, ella le preguntó, analizándolo con una frialdad que solo quien ha vivido aislado por tanto tiempo podría tener. La desconfianza era palpable, y Elías sabía que debía probar que era inocente, y, más importante, que podría ser útil. La líder, sin rodeos, le impuso una serie de tareas, comenzando por la más simple: reparar una red de pesca dañada. Elías, con el sudor cayendo por su frente, se lanzó al desafío. La red no solo estaba dañada, parecía que había sido deliberadamente destruida. Esto lo hizo pensar que, tal vez, las tareas no solo eran pruebas de habilidad, sino también de paciencia y resistencia. Era como si fuera una pieza clave en algo mucho más grande, algo que aún no comprendía. ¿Por qué estoy aquí?, se preguntaba, pero no había espacio para dudas. La siguiente misión lo esperaba: recolectar frutas y hierbas específicas en el bosque, un lugar que ya empezaba a entender que estaba lleno de trampas y secretos. La última tarea fue aún más desafiante. Elías debía encender una fogata usando solo piedras y un pedazo de madera. Algo tan simple en teoría, pero allí, en medio del bosque, con el viento fuerte y el tiempo escaso, se convirtió en un desafío mucho mayor. La presión aumentaba con cada intento fallido, y no podía cometer errores. La líder observaba desde lejos, manteniéndose distante, pero vigilante, como si quisiera ver hasta dónde sería capaz de llegar. Elías se estaba forzando al límite, pero sentía que cada paso lo acercaba más a comprender lo que realmente significaba estar allí. No solo lo estaban probando físicamente, sino también mentalmente. Encontrar el camino de regreso. Después de completar las tareas, la líder del campamento, con una mirada seria, le dijo a Elías: «Ahora, la prueba final. Deberás encontrar el camino de regreso a la playa, sin ayuda». El desafío era simple en teoría, pero la vastedad de la isla, con su bosque denso y el ambiente inhóspito, hacía que la tarea fuera extremadamente difícil. Elías, con la frustración comenzando a apoderarse de él, se encontró perdido en un territorio desconocido. Cada paso que daba parecía alejarlo aún más de su objetivo. La sensación de desesperación comenzó a aumentar conforme pasaban las horas, y se preguntaba si realmente lograría salir de allí. La isla, con su silencio y la presión de lo desconocido, parecía tragarse cada uno de sus movimientos. El tiempo no estaba a su favor, y la oscuridad se acercaba rápidamente. Elías, exhausto y sin saber hacia dónde ir, comenzó a cuestionar su propia cordura. El miedo lo dominaba, pero sabía que no podía dar marcha atrás. La determinación era el único combustible que le quedaba. En su corazón, sentía que este viaje era más que físico. Era una prueba de su propia fuerza interior. Mientras caminaba sin rumbo, Elías comenzó a entender que la isla no solo era un lugar, era un reflejo de su propio miedo y sus inseguridades. Cada paso en el bosque oscuro parecía una prueba de su capacidad para perseverar, para ir más allá de sus propios límites. El sonido de las olas, rompiendo a lo lejos, era una promesa, pero también un recordatorio de que aún no estaba libre. Tenía que continuar, y tal vez la respuesta para su liberación estaba en el coraje de enfrentar la oscuridad que lo rodeaba. Cuando Elías finalmente alcanzó la playa, una ola de alivio lo invadió. El bote estaba a la vista, y sabía que estaba cerca de la libertad. Sin embargo, algo había cambiado dentro de él. La isla, con todos sus desafíos y misterios, había dejado una marca indeleble en su alma. Al regresar al campamento para despedirse,
Los isleños lo miraron de manera diferente. Había respeto en sus miradas, pero también cierto escepticismo. La líder, después de una larga pausa, finalmente dijo: «Has demostrado ser resiliente. Ahora puedes irte». Esas palabras no fueron dichas como un simple adiós. Representaban el reconocimiento de que Elias había superado algo mucho más grande que la isla. Él había superado a sí mismo. Antes de irse, Elias recibió regalos de los isleños, como frutas frescas e incluso un amuleto hecho a mano, un símbolo del espíritu de la isla. Al reparar su bote con las técnicas que había aprendido allí, se preparó para continuar. Sin embargo, mientras remaba de regreso al mundo conocido, una extraña sensación lo envolvía. El mar ahora parecía más vasto, como si hubiera descubierto algo más allá de la isla. Lo que había vivido no era solo una experiencia física, sino un viaje interior. Ahora sabía que había algo sensacional en cada desafío, en cada lección que aprendió en la isla. La transformación que experimentó no era visible, pero algo en su espíritu había cambiado para siempre. El mar, que antes parecía una simple inmensidad, ahora representaba un territorio de descubrimientos personales, de crecimiento y de posibilidades. Elias sentía que la isla lo había preparado para enfrentar los mayores desafíos de la vida, pero también para abrazar su propia transformación. Cuando regresó al mundo real, sabía que jamás sería el mismo hombre que se fue. La experiencia lo había moldeado, y ahora veía la vida con una nueva perspectiva, más madura y resiliente. Muchas gracias por ver el video hasta ahí. Pero antes no olvides suscribirte, darle like y no perderte este video que está en tu pantalla.